Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de teoría de Galois. Hoy ya vamos a ver el teorema fundamental. Este va a ser el video más importante hasta ahora y va a ser un poco más largo de lo normal. Primero vamos a ver algunos conceptos que vienen en la hipótesis del teorema fundamental y ya después vamos a ver el teorema fundamental y su demostración. Bueno, si nosotros tenemos un polinomio f de t sobre un campo k de t, entonces decimos que f de t es un polinomio separable, si cumple que f de t es irreducible, si f de t es irreducible y aparte no tiene raíces repetidas en su cuerpo de excisión o su cuerpo de descomposición. O sea que tiene exactamente el grado de f raíces diferentes en su cuerpo de excisión. Su cuerpo de excisión o cuerpo de descomposición es lo mismo. Cuerpo de excisión. Aquí. Y luego, si nosotros tenemos una extensión de campos m2.k y esta extensión es algebraica, entonces decimos que un elemento de esta extensión, o sea, una nm, es, es separable sobre k si cumple que su polinomio mínimo sobre k es separable. Si, si su polinomio mínimo es separable. Y pues ya definimos qué significa que un polinomio sobre un campo sea separable, ¿verdad? Y, y luego decimos que toda la extensión m2.k es separable si, si cumple que todo elemento de esta extensión es separable. Si para toda ANM A es separable. Bueno, separable sobre K para ser más precisos. Sobre K. Entonces, esto es lo que es la separabilidad. También vamos a ver los campos fijos. Supongamos que tenemos un campo M, o sea M, un campo. Puede ser un campo cualquiera. Entonces nosotros podemos formar su grupo de automorfismos, que es el autm. Y esto lo definimos como las phis que van de M a M, tales que phi es un isomorfismo. Y esto con la composición de funciones forma un grupo, ¿no? Eh, entonces, como aquí tenemos un grupo, podemos imaginar que tenemos un subgrupo de este autm. Pongamos CH, un subgrupo del grupo de automorfismos de M, de autm. Entonces, nosotros podemos definir lo que es un campo fijo de H. Lo vamos a definir así, como fix, lo denotamos así, fix de H sobre M. Esto lo vamos a definir como el subgrupo que está dado por el conjunto de las alfas nm, tales que phi de alfa es igual a alfa, y eso para toda phi en H, ¿no? Entonces, pues eso es el campo fijo, ¿no? Es el conjunto de todos los elementos nm que se quedan fijos bajo los automorfismos. El gran teorema es el siguiente. Nos dice sea m2.k una extensión finita, normal y separable. Finita es que su dimensión como espacio vectorial es finita. Normal, ya vimos qué significa en el video pasado. Y separable, eso lo acabamos de ver hace un momento.
Y después vamos a usar esta notación. F va a ser el conjunto de todos los campos L, tales que M2.L, 2.K. O sea, estas L son las que se llaman extensiones intermedias porque son extensiones de K, pero son más pequeñas que M, más pequeñas o iguales a M, ¿no? Y G va a ser el conjunto de todos los subgrupos del grupo de Galois de la extensión M2.K, ¿no? Entonces el teorema nos dice estas tres cosas. Primero, que F y G tienen el mismo número de elementos, o sea que el conjunto de extensiones intermedias de M2.K es el mismo bajo biyección que el conjunto de los subgrupos del grupo de Galois de la extensión M2.K. Luego nos dice que el número de elementos del grupo de Galois de la extensión M2.L es igual a el grado de la extensión M2.L para cualquier L que sea una extensión intermedia entre M y K. Y también nos dice que el grado de la extensión M2 el campo fijo de H, ya hace un momento vimos que si nosotros tenemos un subgrupo del grupo de Galois, entonces podemos formar su campo fijo. Entonces la de dimensión de esta extensión va a ser igual al número de elementos que hay en H, ¿no? Y eso para toda H que esté en G, ¿no? O sea que H es un subgrupo del grupo de Galois de la extensión M2.K. Y la tercera parte nos dice que si nosotros nos agarramos una extensión intermedia L, entonces decir que L es una extensión normal de K es lo mismo que decir que el grupo de Galois de M2.L es normal en el grupo de Galois de M2.K. Y en ese caso, como gal M2.L es normal en gal M2.K, podemos formar el cociente este. Y ese cociente nos va a dar el grupo de Galois de L2.K. Vamos a demostrar que F y G tienen el mismo número de elementos. Para eso vamos a construir la biyección explícitamente y vamos a dar su inversa. Bueno, llamémosla F, que vaya de F mayúscula a G. Y esta va a estar definida de la siguiente manera. F de un elemento de F mayúscula y un elemento de F mayúscula es una extensión intermedia de M2.K, llamémosla L. Entonces F de L tiene que ser igual a un elemento de G, o sea, a un subgrupo del grupo de Galois de M2.K. Y esto va a ser el grupo de Galois de M2.L. Y es muy fácil verificar que el grupo de Galois de M2.L es un subgrupo del grupo de Galois de M2.K. Y bueno, para ver que esto es biyectiva, podríamos construir su inversa, ¿no? Esa es una manera de ver que f es biyectiva. Y su inversa va a ser f a la menos 1, que vaya de g a f. Y esta va a estar definida como f menos 1 de un elemento de g, o sea, un h que sea subgrupo del grupo de Galois de M2.K. Esto va a ser igual a el campo fijo de h, pero en L, no en K, sino en L, ¿no? Y bueno, es también muy fácil verificar que este campo fijo de h en L es un elemento de F, o sea que es una extensión intermedia de M2.K, ¿no? Y bueno, ya como ya tenemos esta F y tenemos su inversa, y es muy fácil ver que estas dos cuando las componemos nos dan el 1, entonces ya tenemos que F y G son biyectables, o sea que tienen el mismo número de elementos, o que son isomorfos como conjuntos, también lo podríamos decir así. Y ahora para demostrar el número 2, que nos dice que el orden del grupo de Galois de M2.L es igual a el grado de la extensión M2.L para toda L en F, y también que el grado de M2.fix H es igual al grado de H para toda H en G. Para demostrar eso, nosotros vamos a usar estos cuatro lemas que puse aquí.
El primero nos dice sean m2.l 2.k extensiones de campo, donde m2.k es una extensión algebraica. Entonces, si m2.k es una extensión separable, nosotros tenemos que m2.l y l2.k también son unas extensiones separables. El lema 2 nos dice que si nosotros tenemos una extensión finita normal y separable, m2.k, entonces su grupo de Galois de m2.k va a tener un orden igual a el grado de m2.k. El lema 3 nos dice que si tenemos m2.k una extensión, cualquier extensión de campos, entonces para toda L que esté en F y H que esté en G, aquí F y H significan lo mismo que aquí arriba, F, no, F y G, F y G significan lo mismo que aquí arriba, L es un elemento de F y H es un elemento de G. Entonces, bueno, nosotros tenemos que L está contenido en el campo fijo del grupo de Galois de M2.L sobre K. También tenemos que H está contenido en el grupo de Galois de M2 puntos, el campo fijo de H. Y finalmente, el lema 4 nos dice que si nosotros tenemos un campo M y H un subgrupo finito del grupo de automorfismos de M, entonces nosotros tenemos que el grado de M2 puntos, la, la, la extensión fija de H, esto es más pequeño o igual que el grado de H. La demostración de esos 4 lemas no la voy a hacer, pero ustedes pueden hacerla como ejercicio. Tampoco es una demostración muy difícil. Y bueno, una vez que ya tenemos bien presentes esos 4 lemas, ya podemos empezar con la demostración de esto que está aquí. Pongamos la prueba. Okay. Primero, veamos que si nosotros tenemos un L en F, un L cualquiera, entonces eso implica que la extensión m2.l es finita y normal. Por el... Bueno, esto es porque lo vimos en el video de extensiones normales. Bueno, creo que el video se llamaba normalidad, pero ahí veíamos esto. Y bueno, aquí podemos aplicar el lema 1. El lema 1. Y así tenemos que m2.cl es una extensión finita, normal y además separable. Y entonces, por el lema 2, esto implica que el grupo de Galois de M2.K, grupo de Galois de M2.K también es finito. Entonces nosotros tenemos que obviamente cualquier subgrupo de un grupo finito va a ser también finito, ¿no? Entonces todo subgrupo del grupo de Galois de M2.K va a ser un subgrupo finito, ¿no? Ahora vamos a probar este de aquí. Para eso supongamos que nosotros tenemos un H en G. Entonces, por el lema 3, nosotros tenemos esta desigualdad. Tenemos que el número de elementos en H es más pequeño o igual que el número de elementos en el grupo de Galois de M2 puntos fix, o sea, el campo fijo de H. Así. Y luego esto es igual a m2 puntos el campo fijo de H. Bueno, a su orden más bien. Así. Y luego esto también es más pequeño o igual a H, ¿no? Esto por el lema 3. Bueno, eh, esto de aquí es por el lema 3 y luego esto de acá es por el lema 4. Por el lema 4, ¿no? Y bueno, entonces nosotros ya tenemos que H es igual a grupo de Galois de M2 puntos el campo fijo de H.
Y obviamente esto implica que el grado de m en los puntos fix h, esto sea igual al orden de h, ¿no? Eso pues nada más por esto de aquí. Y luego también nosotros tenemos que, si nos agarramos un L en F, o sea, si tenemos L en F, entonces tenemos que el grado de m dos puntos, el campo fijo del grupo de Galois de m dos puntos L, así, sí, así. Esto es igual a el grupo de Galois de m dos puntos L, bueno, a su orden más bien. Y esto es igual a el grado de m dos puntos L, ¿no? Y bueno, esto simplemente se obtiene de esto de aquí, cuando nosotros decimos que h es igual al grupo de Galois de m dos puntos L, ¿no? Y bueno, esto de aquí es por el lema, por el lema 2, sí, por el lema 2. Y bueno, entonces así ya tenemos el segundo. Bueno, así ya demostramos el segundo enunciado del teorema fundamental de la teoría de Galois. Ahora vamos a ver cómo se demuestra el tercer enunciado. Para demostrar el enunciado número 3, el 3 de aquí, nada más debemos de recordar un teorema que nosotros vimos en el video pasado, en el video de normalidad, que nos dice sea m2.l2.k una extensión de campos con m2.k una extensión finita y normal. Entonces L2.k es una extensión normal, si y solo si phi de L es igual a L, para toda phi en el grupo de Galois de M2.k. Y también nos decía otra cosa este teorema, que era que si tenemos una extensión normal, L2.k, entonces el grupo de Galois de M2.L es normal en el grupo de Galois de M2.k. Y además cuando nosotros tomamos el cociente de estos dos, o sea, cuando tomamos esto de aquí, eso nos da lo mismo que el grupo de Galois de L2.k. Y bueno, como podemos ver, esto que tenemos aquí se parece mucho a lo que queremos demostrar, que es esto de aquí, ¿no? Y bueno, entonces lo que realmente nos faltaría demostrar para ya tener bien demostrado el 3 sería que si nosotros tenemos un campo intermedio L, tal que el grupo de Galois de M2.L es un subgrupo normal del grupo de Galois de M2.K, entonces L es una extensión normal en K. Vamos a ver por qué eso es cierto. Y una vez que demostremos que por qué eso es cierto, entonces ya sería automático que el 3 se cumple por este de aquí, ¿verdad? Y para eso necesitaremos la siguiente proposición, que nos dice sea m en dos puntos k una extensión finita y normal, y también supongamos que tenemos h un subgrupo del grupo de Galois de m dos puntos k. Entonces nosotros tenemos que el campo fijo de h es una extensión que es normal, una extensión normal de k, ¿no? Veamos la prueba. Bueno, si nosotros tenemos un elemento de h, aquí tenemos un phi en h, entonces phi es un automorfismo sobre k por la definición del grupo de Galois, ¿verdad? Sobre k. Entonces, nosotros tenemos que el subcampo fijo de h, esto contiene acá, ¿no? Contiene acá. Y luego, nosotros tenemos que para toda phi que esté en el grupo de Galois de m2 puntos k, tenemos que phi de todo el campo fijo, o sea, la imagen del campo fijo bajo phi, fix de h, esto es igual a fix de phi de h y a la menos 1.
Esta igualdad la pueden corroborar ustedes fácilmente. Y bueno, esto es igual a el, el campo fijo de H, porque nosotros sabemos que H es normal, ¿no? Entonces, y de H, que a la menos 1 es igual a H, ¿no? Porque, por definición de normalidad, básicamente. Em, entonces, aquí nosotros podemos aplicar el teorema que vimos sobre la normalidad, y así ya tendríamos que fix, o sea, el campo fijo de H, dos puntos K, esta es una extensión de campos, pero además es una extensión normal. Bueno, así ya tenemos demostrada esta proposición. Entonces, si nosotros nos regresamos al enunciado 3 del teorema fundamental de la teoría de Galois, entonces ahí nosotros nos damos cuenta que podemos aplicar la proposición que justo acabamos de demostrar, ¿no? Bueno, entonces así ya tendríamos que el fix de Gal m2.l y estos puntos K es una extensión normal. No, esto nada más aplicando la proposición que vimos hace un momento, ¿no? Pero aquí nosotros podemos aplicar eh, el enunciado 1 del teorema fundamental de la teoría de Galois. Y así ya tenemos que el campo fijo del grupo de Galois de m2.l, esto simplemente vale L, ¿no? Y entonces, esto implica que el de 2.k es normal. Y como ya habíamos dicho, eh, esto de L2.k es normal, es lo único que debíamos de demostrar para verificar que el grupo de Galois de L2.k es, bueno, isomorfo al grupo de Galois de M2.k y esto sobre el grupo de Galois de M2.0, ¿no? Y sigue, ¿no? Aquí, como ya tenemos que L2.k es normal, aplicando el teorema que ya habíamos dicho de la normalidad, ya directamente tenemos este resultado, ¿no? Que era justo lo que queríamos demostrar. Y ya con eso queda demostrado el teorema fundamental de la teoría de Galois. Y bueno, gracias por ver el video. Si te gustó, déjame un like, déjame un comentario. Y si no te has suscrito, suscríbete. Y en el próximo video vamos a ver ejemplos de este teorema fundamental de la teoría de Galois. Y ya eso es todo por el video. Hasta la próxima.